Bienvenidos al Museo Sumaya Fundación Carlos Slim. Soy el padre Arturo Alcántara Arcos de la diócesis de Aversa en Italia, donde pertenezco a la comunidad diocesana de la Piccola Casetta di Nazareth. En esta ocasión, deseo presentarles una nueva serie de videos intitulada Escenas del Via Crucis bíblico en las colecciones del Museo Sumaya. El tiempo que estamos viviendo actualmente es el tiempo que los católicos y muchísimos otros cristianos de denominaciones distintas llamamos el tiempo de Cuaresma, palabra que se refiere a una serie de 40 días de preparación, a lo que los cristianos consideramos el momento más importante del año litúrgico, esto es, la conmemoración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la Pascua. En la Iglesia Católica, durante este período de preparación para la Pascua, existe una práctica antiquísima que consiste en recordar durante los viernes de este período los sufrimientos que Jesús padeció por la salvación de la humanidad. La práctica consiste en recorrer a través de la meditación los lugares de la ciudad de Jerusalén, donde son recordados hasta el día de hoy los padecimientos de Jesús. Esta práctica tiene su origen en el hecho de que cuando los peregrinos visitaban la Tierra Santa y luego volvían a sus lugares de origen, ellos recordaban los lugares de la pasión de Jesús que habían visitado y a esos recorridos a distancia con el tiempo se les habría llamado Via Crucis. El Museo Sumaya de la Ciudad de México posee entre sus vastas colecciones una serie de obras maestras de los más grandes pintores de la historia, que tienen por tema los momentos principales de la pasión de Jesús, a partir del momento en que el Señor Jesús estuvo en el huerto de Getsemaní, sudó sangre y después fue arrestado. El acervo artístico sigue con las varias escenas de la pasión, por ejemplo, el momento en que Jesús ha sido coronado de espinas o el momento en el que el Señor se enfrenta con Pilato hasta su crucifixión y sepultura. En vista del tiempo de Cuaresma que estamos viviendo, podría ser interesante hacer un recorrido que nos permita conocer las escenas, los momentos de la pasión de Jesús, pero desde el punto de vista y desde el contexto de los más grandes pintores, y de esta manera poder reflexionar sobre el significado que la pasión de Jesús presenta para cada uno de nosotros hoy. Para poder realizar este recorrido es necesario seguir un esquema. Este esquema, esta serie de momentos y de escenas de la pasión de Jesús, es lo que en la Iglesia Católica se llama Via Crucis. En realidad, sin embargo, en la Iglesia Católica existen dos modelos para realizar el Via Crucis, que son el Via Crucis tradicional, que consiste en 14 momentos que se les denomina estaciones, y que sin embargo tiene el particular de que algunas de las escenas ahí presentes son fruto de la transmisión de la tradición, por lo que algunas de las escenas ahí presentadas no se encuentran escritas en la Biblia. Así, por ejemplo, las 3 caídas de Jesús presentadas en el Via Crucis tradicional no son recordadas en el Nuevo Testamento, sino que son una herencia de la tradición. El segundo esquema es el así llamado Via Crucis bíblico, que como su nombre lo indica, presenta una serie de escenas que están todas tomadas del Evangelio. Igualmente son 14 escenas o estaciones y presentan en orden cronológico y secuencial los momentos más importantes de la pasión de Jesucristo. Considerando las vastísimas colecciones del Museo Sumaya, emerge que entre las colecciones cada una de estas 14 escenas bíblicas están presentes de alguna manera entre las obras del acervo del Museo Sumaya, y esto con pinturas realizadas por los más grandes maestros y en varias ocasiones, con obras maestras que son un legado para la entera humanidad. Así pues, en los 14 días que siguen, desde mañana y hasta el Viernes Santo, día en que se conmemora la muerte de Jesús, tendremos ocasión de hacer un recorrido siguiendo los pasos de Jesús durante su pasión, esto es, el tiempo de su sufrimiento por la redención del género humano. Durante estos 14 días consideraremos los 14 momentos o estaciones que el Via Crucis bíblico nos presenta como los momentos más importantes del recorrido de Jesús hacia el Calvario, comenzando desde el momento en que Jesús sudó sangre en el huerto de Getsemaní hasta el momento en el que Jesús es colocado en el sepulcro.
El recorrido que haremos en cada uno de estos 14 momentos o estaciones consistirá en una breve introducción a la obra artística que consideraremos, comenzando con algunos elementos sobre la vida del pintor, dando un particular espacio al ámbito y al contexto religioso en el que el artista vivió. En efecto, el contexto religioso e histórico que se vive en una época no pueden no tocar la vida o la sensibilidad de un artista. Después de la introducción presentaremos directamente la obra dando una lectura teológica a la iconografía presente en la misma, especialmente considerando que muchísimas de estas obras en realidad fueron realizadas para iglesias o para devociones personales de los comitentes, por lo que una lectura teológica de la iconografía presente en cada una de estas imágenes ciertamente no se puede considerar fuera de lugar. Esta lectura será integrada con algunos elementos que los más recientes estudios históricos, arqueológicos y bíblicos nos han permitido conocer sobre las escenas consideradas. Tras la lectura teológica de la obra, seguirá una reflexión breve de uno de los padres de la Iglesia, esto es, de alguno de los primeros santos escritores que han comentado estas escenas de la pasión de Jesús. Los padres de la Iglesia tienen una característica particular y esto es que ellos vivieron muy cerca de los eventos que estamos considerando, por lo cual poseen una especial frescura en la fe a motivo de la cercanía que ellos tenían con los eventos narrados en los Evangelios, además de una dedicación singular, en muchos casos, con vidas enteras dedicadas al estudio de las Sagradas Escrituras, o el haber escrito de su amor por Dios en cruentos momentos de persecución. Cada uno de estos 14 momentos se cerrará con una exhortación final al contenido de cuanto la escena evangélica y la pintura que hayamos considerado nos proponga para ser mejores en nuestras vidas. Ciertamente, estas reflexiones tendrán un valor particular para los católicos, pero sus contenidos son en gran medida parte del patrimonio común del resto de los cristianos. Por cuanto las personas de otras religiones o que no tengan ninguna religión, estas reflexiones podrán hacer conocer con mayor profundidad algunas obras de arte que son un legado para la humanidad, el contexto en el que dichas obras surgieron y quiénes eran los artistas que las realizaron, así como algunos elementos que la historia y la arqueología nos indican sobre dichos momentos narrados por los evangelios. Al mismo tiempo, sin embargo, el mensaje del cristianismo tiene ciertamente un valor universal, donde será posible tanto para los creyentes como para los no creyentes encontrar una lección de vida y un ejemplo de humanidad en la pasión de Jesús que podrá hacer de todos personas mejores. Así pues, en estos 14 días que siguen, desde mañana hasta el Viernes Santo, les invito a que me acompañen para que volvamos nuestros pasos al camino del sufrimiento de Jesús, teniendo como guía el esquema del Vía Crucis bíblico a través de las numerosas y fascinantes obras maestras del Museo Sumaya. De esta manera, por ejemplo, tendremos ocasión de viajar a la Venecia del Tintoretto y a los jardines del Véneto en el norte de Italia, desde donde podremos entrever a través de ellos al jardín del Getsemaní. Visitaremos la ciudad santa de Jerusalén a través de la guía de la escuela de Peter Paul Rubens. Veremos las lágrimas del arrepentimiento de San Pedro tras su negación de Jesús, a través de la lente presente en el pincel de José de Rivera y el caravaggismo napolitano. Veremos luego la pasión de Jesús desde la óptica del arte de la Nueva España y su vida de devoción. Volviendo a la península ibérica, el gran Bartolomé Esteban Murillo será nuestro guía para ver a Jesús que sufre y que es azotado y coronado de espinas. Pasando por Toledo, pero viniendo desde Creta, Doménicos Theotokopoulos, el greco, nos presentará su versión única de la crucifixión de Jesús. Volviendo a Italia de nuevo, será Tintoretto quien nos hará ver al buen ladrón y nos hará escuchar con el sonido de los pinceles su diálogo con Jesús. Ya hacia el final subiremos al norte de Europa para encontrar a Louis de Collieri, quien con sus colores nórdicos nos permitirá contemplar a la Madre de Jesús y al discípulo predilecto bajo la cruz.
Acercándonos a la conclusión, pasaremos de nuevo por Sevilla, donde será Murillo quien nos mostrará a Jesús muerto en la cruz, para terminar en Nápoles, donde el reflejo del atardecer del Viernes Santo en los colores de Luca Giordano nos hará ver la colocación de Jesús en el sepulcro. Será pues este un viaje en el que los mejores pinceles, las máximas imágenes polícromas, iluminadas por la teología, bañadas por las lágrimas de los colores, inspiradas por la visión de los ojos del alma de los pintores y leídas a través de la lente de la historia y de la arqueología, nos permitirán volver a recorrer el camino que Jesús realizó para llevar a cabo la redención, dejándonos un ejemplo de humanidad para todos. Desde el Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim. Muchas gracias por su atención y hasta entonces.